Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Olarte Soler. Pertenezco al grupo 92 de la materia análisis de circuitos y hoy voy a dejar mi aporte para la última guía. Bueno, acá tenemos la última guía, la cual corresponde a la fase 6 y se trata de la estructuración de filtros a partir de circuitos RLC, o sea, filtros pasivos. Bueno, el problema que nos plantean en esta guía es que la empresa Soundmaster produce amplificadores y tiene que realizar un ecualizador de 5 bandas con filtros pasivos para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes. Y los requerimientos que nos están pidiendo pues son los siguientes. Debemos diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias. Entonces debemos hacer un filtro pasabajas hasta 300 Hz, un pasabandas de 300 a 3.3, otro pasabandas de 3.3 a 9 kHz, un último pasabandas de 9 a 13 kHz y por último un pasaaltas de 13 kHz. Aquí tenemos el diagrama del circuito, donde tenemos el circuito amplificador y los los 5 filtros pasabandas distribuidos en estos 3 tipos, que es lo que tenemos que diseñar. Con nuestro grupo de trabajo decidimos repartirnos cada uno de los filtros para poder responder a la problemática. Yo me voy a encargar del filtro pasabanda de 3.3 kHz a 9 kHz. Bueno, para el filtro pasabanda que yo elegí, propongo este circuito en serie, donde tenemos pues una fuente de voltaje alterna, la cual está conectada primero a una bobina, luego conectada a un capacitor, a un condensador y por último a una resistencia. Será sobre esta última donde yo verifique pues el voltaje de salida, el filtro de salida, para verificar que sí está filtrándose como debe ser. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar pues qué valores iniciales ahí me están dando. Lo primero que conozco son las bandas límite o las frecuencias límite, las frecuencias laterales de mi pasabanda. En este caso mi frecuencia 1 es de 3.3 kHz, mi frecuencia 2 es de 9 kHz y voy a tener una resistencia de 7 ohmios, ya que los amplificadores tienen esta resistencia. Bueno, lo primero que hallé fue la frecuencia de resonancia, la cual pues, la podemos hallar por medio de esta formulita, donde simplemente vamos a sumar las frecuencias limítrofes y dividirlas entre 2, como sacar un promedio. En este caso, 3.3 más 9 me da 12.3, dividido entre 2 me da una frecuencia de resonancia de 6,15 kHz. Luego hallé el ancho de banda, que simplemente su fórmula es restar la frecuencia más alta de la frecuencia más baja de los límites, para saber así en qué ancho de banda vamos a trabajar. En este caso, de 9 kHz le restamos 3.3 y nos da un ancho de banda de 5.7 kHz. Ya después de tener el ancho de banda, ya podemos hallar el factor de calidad. En este caso, el factor de calidad va a ser la frecuencia de resonancia dividido el ancho de banda, y pues esto nos da un total de 1.0789. Ahora, ya teniendo pues el factor de calidad, el ancho de banda, la frecuencia de resonancia, las frecuencias límites, lo que voy a hallar es el valor de la bobina con la cual podemos trabajar este filtro. En este caso, hay una fórmula para hallar el ancho de banda que nos dice que es la resistencia dividido entre 2pi por el valor de la bobina o por la bobina. Entonces simplemente lo que hacemos es un despeje de variables. En este caso me interesa conocer el valor de L, ya que yo tengo el resto de valores, y simplemente pues hago un cambio, ¿no? La bobina que está aquí dividiendo pasa a multiplicar, y el ancho de banda que está aquí multiplicando pues pasa a dividir, quedándome que la bobina o el valor de la bobina es igual a la resistencia dividido 2pi por el ancho de banda. Entonces el valor de la resistencia es 7, el ancho de banda que teníamos era de 5.7 kHz, que en este caso pues son 5.700 Hz, y al hacer estas operaciones me da un valor de 0.00019, 195 henrios, que lo podemos aproximar a 195 microhenrios. Listo, con esto ya tendríamos el valor de la bobina. Nos faltaría nomás el valor de este condensador, porque la resistencia pues ya la tenemos. Para hallar el valor del condensador tenemos una fórmula. En este caso tenemos la fórmula de la frecuencia de resonancia, que nos dice que es 1 dividido entre 2pi multiplicado por la raíz del producto entre el valor de la bobina y el valor del condensador o capacitor.
Lo que hice fue despejar, en este caso la raíz completa está multiplicando, pasa al otro lado, perdón, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y la frecuencia de resonancia a dividir. Luego, para quitar esta raíz, lo que hicimos fue elevar al cuadrado a ambos lados y después simplemente el valor de la bobina la pasamos a dividir a todo lo que se encontraba elevado al cuadrado. Al reemplazar pues cada uno de los valores me da un total de 3,434436 por 10 a la menos 6 y recordemos que una potencia a la menos 6 lo podemos encontrar como micros. En este caso me dio un valor de 3,43 microfaradios aproximadamente, con lo que nos queda el siguiente diagrama final. Recordemos pues que ese es un circuito en serie donde tengo aquí pues una fuente de voltaje alterno. En este caso pues el condensador me quedó la bobina me quedó de un valor de 195 microhenrios, el condensador de 3,43 microfaradios aproximadamente y la resistencia de 7 ohmios. Recordemos que el filtro pues lo que vamos a hacer es tomar la medida que se encuentra aquí en esta resistencia final para saber que sí nos está filtrando las frecuencias que nosotros necesitamos. Bueno, ahora nos encontramos en el simulador donde vamos a verificar pues que los valores que hayamos para cada uno de los componentes sean los correctos para nuestro filtro pasabanda. Entonces, bueno, como dijimos, en este caso el valor de la fuente dejamos 1 voltio como para que sea fácil revisar si está dejando pasar o no pues las frecuencias que nosotros necesitamos. La bobina tiene un valor de 195 microhenrios, el condensador de 3,43 microfaradios y la resistencia de 7 ohmios. Vamos a colocar aquí en AC y le damos empezar acá a la gráfica. Entonces simplemente quitemos aquí esta de fase y vamos a revisar pues cada uno de los valores que necesitamos. Entonces vamos a empezar por nuestro valor de frecuencia de resonancia que lo voy a medir con el C2. Entonces vamos a poner aquí en el máximo. En este caso más o menos o aproximadamente nos da un valor de 6,31 kHz, nuestro pico máximo, nuestra frecuencia de resonancia. Y si nos recordamos acá en el ejercicio me había dado 6,15, o sea muy cercano. Vamos a tener ciertos desfases pues por el factor de calidad, pero en este caso pues no es tanto, 6,15 a 6,31. Bueno, ahora voy a mostrar lo que son las frecuencias límites para saber si tenemos el ancho de banda y si se aproxima pues a lo que nosotros necesitamos para nuestro filtro. Entonces, aprovechando de que el voltaje es de 1 voltio, entonces fácilmente podemos encontrar aquí el primer valor límite, que en este caso es de 707, y nos da una frecuencia de 3,91 kHz. Y aprovechando por el otro lado, donde pues va bajando nuevamente las frecuencias, donde va bajando nuevamente el voltaje para las frecuencias que siguen, nos da una frecuencia de 9,6537 kHz. Recordemos que necesitábamos tener 3,3 y 9 kHz exactamente. Nos dio aquí 3,91 y al otro lado 9,6, muy próximo a lo que necesitábamos para nuestro filtro. Recordemos que pues el factor de calidad pues es el que hace que nos dé totalmente exacto. Bueno, aquí también podemos ver la diferencia pues entre los dos valores de C1 y C2 que correspondería al ancho de banda. En este caso el ancho de banda es de 5,73 kHz y el ancho de banda que yo tenía era de 5,7. Entonces 5,7357 nos da un ancho de banda relativamente muy cercano, aproximado a lo que se necesitaba. Por lo que puedo finalmente ya concluir que los valores hallados para este circuito pues son los correctos. Muchísimas gracias.